Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Realmente felicito a los organizadores por esta iniciativa. Ojalá hubieran más de estos espacios y no solamente esperar a procesos electorales para tener estos debates con relación a la construcción de nuestro futuro desde la materia ambiental. Y efectivamente uno de los grandes factores que inciden fuertemente con relación a la gestión ambiental en el Perú es la materia forestal. A veces poco entendida como realmente de producción de madera, etcétera, pero en cuanto a lo que es institucionalidad forestal, sabemos que tiene una gran relevancia. Y también conocemos de que parte de todo esto es la gestión de la diversidad biológica. Y la gestión de la diversidad biológica no se logra en 1, 2, 3, 5 años, sino es una visión de largo plazo. Sabemos que existen programas, existen iniciativas, existen proyectos que tratan la materia no solo de diversidad biológica, sino circunscrita al tema forestal, que son ejercidas y aplicadas por diversas instituciones. Existen leyes, muchas leyes, que como me decía Ernesto, a veces las leyes lo que hacen no solamente es complejizar, sino malograr todo. Existe la ley de retribución, de mecanismos, de retribución por servicios ecosistémicos, que hasta ahora no sale su reglamento, no sabemos por qué. Dicen que por algún tipo de temor de no quedar bien con la sociedad civil, en fin, y acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, que todavía debe ser ratificado por este gobierno o por el que viene. El Convenio Internacional de Diversidad Biológica, con las metas Aichi, de lo cual se escucha poco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos un anexo forestal con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, diversos acuerdos comerciales y compromisos. Por otro lado, en enero del 2011, el Perú promulgó el Plan Nacional Anticorrupción del sector forestal y de fauna silvestre. Muchos quizá no lo han escuchado, no saben siquiera si se está aplicando, y me incluyo en esta última parte. La implementación de dicho instrumento parece bastante deficiente, por lo menos poco conocida. Entonces, pese a abordar aparentemente actividades ilícitas, que también las aborda los nuevos reglamentos de la ley forestal, poco se conoce con relación a los avances, si es que los hubiera. Y en ese sentido también quisiera expresar mi alegría, mi satisfacción con relación a de que si Peruanos por el Cambio asume la presidencia el 28 de julio, no va a haber un borrón y cuenta nueva. Efectivamente, mucho se ha construido en materia de gestión ambiental y gestión forestal y de la diversidad biológica. Y creemos que tenemos un espacio ganado no solamente a nivel nacional, sino también en el contexto internacional como país preocupado por la conservación de su diversidad biológica a partir de la conservación y respeto por el patrimonio natural. Y es así que traduzco algunas preguntas de la sociedad civil a César en este caso, lamentando no tener presente a ningún representante de Fuerza Popular. Hubiera sido ideal tenerlos acá y conocer un poco también sus puntos de vista al respecto. Porque precisamente con relación al tema de bosques, el plan de gobierno de Fuerza Popular no señala mayor asunto, solamente lo aborda en un capítulo o en un tema sobre desarrollo sostenible de la Amazonía. Es decir, hay una visión bastante parcial con relación al tema de bosques. Y el tema de conservación, desgraciadamente, lo aborda desde una perspectiva de patrimonio cultural y nada que ver con el patrimonio natural. Entonces, César, traduzco o entrego a ti una siguiente pregunta. ¿Cómo contempla su plan de gobierno la continuidad de estos procesos, si cabe, y el cumplimiento de los compromisos internacionales que se encuentran en marcha? Y por otro lado, ¿cómo garantizará el cumplimiento de las contribuciones nacionales peruanas presentadas a las Naciones Unidas en materia forestal? Gracias. Gracias, Patricia. En principio, cuando hablamos, gracias por recordarnos el tema de bosques, en el Perú estamos hablando de algo más de 70 millones de hectáreas y el Perú es un país de bosques y los retos que enfrenta a través de las autoridades es ver cómo se consolidan esto, ¿no? A puertas de una nueva ley forestal y también con 5 reglamentos
que particularmente creo que complejizan su aplicación. Bueno, son exigencias, pero al final a veces todo se queda en el reglamento y vamos a ver cuándo eficiente es. Y se tiene que, en ese sentido, consolidar, por ejemplo, el rol del CERFOR y también el rol del organismo supervisor forestal, ¿no? Los INFOR, perdón. Y el otro gran tema que me planteaste es cómo aprovechamos las oportunidades del bosque en pie. Y entonces, y ahí me llevaba a reflexionar nuestro proceso de discusión de lo que hoy en día es nuestra ley de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? que es cierto, está pendiente de su aprobación por parte del Ministerio del Ambiente. Y también el rol que el Perú ha tenido dentro de la discusión, de los aportes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, ¿no? Entonces, aquellos que hemos estado vinculados antes de pasar al tema minero, en estos temas siempre nos llama la atención el potencial que tenemos en torno a este enfoque, a biodiversidad, al tema de bosques, y desde Peruanos por el Cambio apostamos por ello, ¿no? Entonces, cuando muchas veces alguien hizo un análisis del programa de Peruanos por el Cambio, decía, no está el tema de áreas, no está el tema indígena, y básicamente uno a veces no puede detallar tanto en un documento porque tiene que ser bien concreto, y por eso planteábamos nuestro Programa Nacional de Conservación de Bosques. Y cuando se habla del Programa Nacional de Conservación de Bosques y su meta es al 2021, es decir, prontito, ¿no? Conservar 54 millones de hectáreas de bosques, estamos hablando de aprovechamiento de bosque en pie, ¿no? También estamos hablando de manejo eficiente de los recursos a través de concesiones forestales eficientes, estamos hablando de las áreas naturales protegidas, ¿no? En sus distintos niveles, estamos hablando de tierras de comunidades nativas y campesinas que se benefician por tener el bosque en pie. Y para esto el Estado, con recursos públicos y por qué no también de la cooperación, puede incrementar su cobertura pagando a los titulares de estas tierras por mantener el bosque en pie. ¿Cómo continuar sobre la marcha? Bueno, creo que con los procesos en marcha, definitivamente, ¿no? Ya Pedro Pablo Kuczynski se ha comprometido en materia climática a ratificar y hacer sus esfuerzos para suscribir y hacer el trabajo necesario para el Acuerdo de París, ¿no? ¿Cómo vamos a asignar los recursos para el cumplimiento de las contribuciones nacionales? Estamos hablando de que se tiene que generar todo un proceso previo, porque esto es para más allá del 2021, pero es decir, el siguiente gobierno, ¿no? Después del que nos toque. Entonces, se tienen que generar las condiciones. Los recursos que existen actualmente en la cooperación internacional y los recursos públicos pueden ser y son una oportunidad para generar las condiciones también para que cuando pase la aplicación del protocolo de Kioto, para más allá del 2021, tengamos un mecanismo adecuado y pertinente de implementación y el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, ¿no? Sí, y disculpen que insista, pero creemos que uno de los temas más importantes y medulares con relación a la gestión forestal radica en la poca claridad y la debilidad del actual marco institucional. No me refiero solamente al marco legal, al marco regulatorio, sino la institucionalidad. Existe una serie de instituciones que tienen diversas competencias, desgraciadamente unos no saben lo que le corresponde, otros le echan la pelota al otro y estamos en esta situación mientras que en el campo se va perdiendo día a día más hectáreas de nuestros bosques y de nuestra biodiversidad asociada. Esto también genera y sigue generando fuertes líneas de corrupción y obviamente, y ese es uno de los temas que también preocupa, que no ha sido abordado por ninguno de los dos grupos con relación al vínculo de la problemática forestal relacionada a los conflictos socioambientales. Desgraciadamente, los conflictos socioambientales tienen una sola mirada vinculada a minería, petróleo y energía, y estos otros aspectos que son del día a día de la gente más vulnerable y pobre de nuestro país, eso no se toma en cuenta. Entonces, este es uno de los temas que yo quisiera hacer especial énfasis con relación a la institucionalidad forestal, cómo es que esto se va a clarificar, el cómo, muy claramente. Y me preocupa fundamentalmente el que se esté señalando que se va a incrementar la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques.
Ya el día de hoy el programa está generando mucha confusión dentro del sector forestal. Los propios gobiernos regionales ya no entienden qué cosa le corresponde a ellos, qué le corresponde al Programa Nacional de Conservación de Bosques, qué le corresponde al CERFOR, a los INFOR, etc. El Programa de Conservación de Bosques, a mi humilde entender, ha sobrepasado el mandato establecido por el Decreto Supremo de Creación en el 2010, cuyo objetivo es conservar 54 millones de hectáreas de bosques al 2021, pero como un ente articulador, no como un ejecutor directamente. Entonces, ¿en qué sentido Peruanos por el Cambio va a hacer algo al respecto para poder justamente canalizar adecuadamente los compromisos internacionales que tú me has referido, César, de los más de 600 millones de dólares comprometidos, muchos de los cuales vienen en materia forestal, y todavía dejando de lado, y hay que pensar en eso muy bien, la responsabilidad que tenemos a nivel nacional con Patricia, aquellas personas que tiempo. están en este momento defendiendo sus bosques? Gracias. Gracias, Patricia. Es cierto que el tema de conflictos, quiero empezar por ello, se visibiliza el tema minero y no es tan cierto. Nosotros desde nuestra propuesta de la oficina pretendemos consolidar la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad dentro del marco de implementar un sistema nacional de prevención y solución pacífica de conflictos sociales, de manera peculiar y particular en las regiones de mayor incidencia, ¿no? Pero eso no excluye a que se muestre o se trabaje en el resto de regiones que pueden y tienen conflictividad vinculada al tema forestal. En el tema de qué vamos a hacer en el tema del Programa Nacional de Conservación de Bosques, bueno, básicamente ceñirnos al mandato de su creación, ¿no? Y bueno, aquellos funcionarios que hayan excedido sus competencias, para eso tenemos un órgano de control, ¿no? Básicamente, un funcionario actúa hasta donde la ley le permite. Y si ha accedido lo que le toca, bueno, tendrá algún respaldo jurídico o legal para que eso no suceda. Pero en concreto, como bien dices, el programa de bosques ha generado ciertas dudas, incluso ciertas confusiones, incluso dentro de algunas comunidades nativas. Yo recuerdo en la comunidad nativa Nuevos Unidos del Tahuantinsuyo, en Puerto Inca, en Yuyapichis, de manera particular, cuando se les explicó la implicancia del Programa Nacional de Conservación de Bosques, ellos decían que de alguna manera les iban a quitar sus tierras y no quisieron aplicar a este programa. Entonces, el tema de comunicar, el tema de manejarse dentro de lo que la ley manda, es una obligación del funcionario. Entonces, yo simplemente diré que nosotros vamos a coberturar, sí, no podemos quedarnos en 60 comunidades. Y cuando digo ampliamos la cobertura del programa de bosques, estoy diciendo que todas las comunidades nativas que quieran ser parte de este Programa Nacional de Conservación de Bosques se sumen y se generen los incentivos económicos de manera voluntaria. No es que el Perú está discutiendo, negociando en base a este programa, no sé, pues bonos de carbono o mecanismos similares, que no es la esencia. En el diseño del Programa Nacional de Conservación de Bosques se dijo claramente, recuerdo cuando estuvimos conversando de ello, es un programa social, ¿no? Si en los Andes se les paga, no sé, pues a las mujeres por vacunar a los hijos y que vayan a la escuela, en Amazonía, que se les pague a las poblaciones locales, a las poblaciones indígenas, perdón, por conservar el bosque en pie, porque esto genera un beneficio. Y no es que el dinero del programa que se destina va a beneficio individual, sino se destina a beneficios de la comunidad, a emprender, y por eso son transferencias condicionadas, ¿no? Muy bien. Con relación al tema de áreas naturales protegidas, sabemos que la mejor forma, la forma más eficiente de conservar diversidad biológica es a través de las áreas naturales protegidas. Tenemos 77 en este momento que cubren el 17% de nuestro territorio y son también un espacio muy importante para la mitigación y adaptación al cambio climático. En ellas se encuentran los sumiderios de carbono más importantes del país, así como fuentes de vida muy valiosa para la población rural, indígena y campesina, altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En ese sentido, alcanzo la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia o alternativas propone para la protección y conservación de ecosistemas prioritarios a nivel nacional? ¿Se promoverá la creación de áreas naturales protegidas para la conservación de ecosistemas prioritarios? Gracias, Patricia.
Es cierto, bueno, más allá del incremento de la cobertura, creo que en la gestión del gobierno anterior, del presidente García, se incrementó de manera considerable e importante las áreas naturales protegidas. Pero ¿qué hemos visto en el último tiempo? 17 áreas naturales protegidas con presencia de minería ilegal, ¿no? Dentro de la Reserva Nacional Tambopata, dentro de la Reserva Comunal El Sira, y dentro de áreas, bueno, el Parque Nacional Huascarán, que es también ya un caso extremo, ¿no? Entonces, en principio, bueno, consolidar que lo que existe se conserve y se proteja, y no tener solo áreas naturales protegidas de papel, como se dice en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? A veces tenemos, y he conocido el caso particular de algún área protegida, donde tenemos que se le encarga la jefatura del área protegida por casi 1 año y medio, entonces eso no es posible, ¿no? Entonces, más allá de seguir incrementando, es consolidar de manera real la existencia actual. Y también creemos que su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático, eso es innegable, y por eso mismo incluimos los objetivos de conservación del Programa Nacional de Conservación de Bosques vinculado a las áreas naturales protegidas. Si se ponen a ver nuestro programa de gobierno, está todo amarrado al tema, en materia ambiental está todo vinculado, ¿no? No es que hablemos de un tema particular y esté fuera. Y por eso mismo hablamos de consolidar las áreas naturales protegidas existentes actualmente. Y ayer me llamó un periodista para preguntarme qué vamos a hacer, por ejemplo, si el gobierno de Peruanos por el Cambio se compromete a categorizar, no sé, la zona reservada Yaguas, ¿no? Que tiene un proceso ya bastante largo de espera. Y bueno, de manera particular le dije, y lo repito aquí, que desde Peruanos por el Cambio nos comprometemos a ser respetuosos con la ley. Y si hay un proceso de categorización en marcha, ¿no? Si hay un proceso de consulta con las organizaciones indígenas, básicamente, de acuerdo a la ley de consulta previa, un acuerdo entre el Estado y las organizaciones indígenas tiene que ser cumplido porque eso es exigible, no solamente administrativamente, sino judicialmente. Tanto es así que sucedió con Sierra del Divisor, ¿no? Para mí fue un tema de casi largas de categorización de Sierra del Divisor, pero recién cuando se interpuso una acción judicial por parte de la Defensoría del Pueblo y por parte de las organizaciones indígenas, se logró la categorización. Entonces, por eso mismo hablamos de que el Estado debe ser serio. Si está llevando un proceso de diálogo, de consulta previa en este caso, de acuerdo a la ley, el acuerdo entre un proceso de consulta es de obligatorio cumplimiento. Sí. Un par de preguntas de mi cosecha muy puntuales. Una, si ustedes, como Peruanos por el Cambio, darán luz verde a la creación de la zona reservada Pacífico Tropical. Hay una presión muy fuerte con relación a grupos de interés económico. La Sociedad Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de la Producción ha observado justamente esta propuesta. Y siendo de que una de las líneas estratégicas previstas para el próximo gobierno, en ambos casos, dicho sea de paso, es propiciar, promover la inversión privada, ¿cómo es que existe de parte de ustedes un compromiso con la conservación de la diversidad biológica, por ejemplo, en este caso con la zona reservada Pacífico Tropical? Y el siguiente punto es, se habla mucho de que existen espacios de participación, pero obviamente, como también se ha señalado, estos no son espacios reales de participación. Participan muchos, y sabemos nosotros que pertenecemos a la sociedad civil, como parte de un checklist, pero no hay una real participación en cuanto a las decisiones que se toman. Y uno de esos espacios que no ha tenido ni una sola reunión en toda esta gestión es el Comité de Coordinación del CINAMPE. Ustedes van a reactivarlo. La última reunión del Comité de Coordinación fue en junio del 2011. ¿Qué va a pasar con esto? Gracias, Patricia. Ya lo he dicho y, bueno, empezando por lo último, nosotros creemos en un proceso de diálogo y más aún cuando es una obligación que está planteada en la legislación. Este comité de coordinación no es una invención y que sea un favor que le hacen en el diálogo, es una obligación legal y también genera responsabilidades, ¿no? Entonces, el otro tema de la zona, bueno, todavía ni siquiera es zona reservada, entonces no podríamos hablar sobre cosas inciertas. Y les soy honesto, no hemos tenido una discusión del tema dentro del equipo técnico de Peruanos por el Cambio porque no existe en primera instancia. Reconocemos su importancia, cierto, sí,
pero también creemos que tenemos que articular para que cuando tengamos el expediente técnico y este sea aprobado o exista al menos un expediente que no, bueno, no está presentado, ¿no? Entonces, no sé si se ha presentado o no, de manera particular podría decirte que desconozco y yo siempre digo claramente, ¿no? Uno no tiene que conocerlo todo ni tiene que saberlo todo. De lo que yo sé es que no existe la zona reservada, es un proceso de acuerdo a este gobierno que dio la ley esta 30230 que tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros. Muchas especialistas, que me incluyo, hemos discrepado de esa situación de que se le quite esa competencia al sector ambiente para establecer zonas reservadas, y así lo manifiesto, ¿no? Pero de acuerdo a la legislación actual, una zona reservada se establece y se debate en un Consejo de Ministros. Y un funcionario tiene que ceñirse a lo que la ley manda. Y así tendrá que ser mientras no ocurra otra situación y no se cambie el marco normativo vigente actual. Santiago, permíteme, hay una pregunta a la sociedad civil que quisiera Sí, pero muy realizarla. puntual, por favor, Muy para puntual. no romper el programa, Sí. ¿ya? La pregunta va dirigida a Peruanos por el Cambio, que dice, ¿cuál es su plan para poder preservar la biodiversidad peruana sin tener que detener proyectos que ayuden al progreso económico? Gracias. A veces estamos acostumbrados, y yo quiero clarificar también esto, en decir sí a uno o no a otro, ¿no? Y creo que el desarrollo sostenible nos ha planteado ese reto y es perfectamente viable y no podemos hablar de un divorcio entre desarrollo y conservación. Y desde Peruanos por el Cambio creemos básicamente en el concepto de que sí es posible ejecutar obras, que sí es posible ejecutar inversión, siempre y cuando cumpla estándares y obligaciones. No estamos hablando de decidir por uno u otro. Creo que esa visión del pasado, de decidir va o no va, o es o no es, creo que no es posible ni es real el día de hoy.